Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Café Detallista. Hoy es 8 de febrero. Han pasado 2 días después de las elecciones y estamos aquí para hacer un análisis. Nos va a acompañar más adelante el catedrático universitario, politólogo también, especialista en temas políticos, don Carlos Carranza, quien muy gentilmente ha colaborado con nosotros. Pero nosotros también tenemos una sorpresa en materia de desarrollo sostenible. Ya al final del programa conversaremos con doña Nidia Stewart Piedra, que es la coordinadora de la Comisión de Temas Ambientales, porque estamos avanzando muy rápidamente en este tema ambiental y es muy importante porque por ahí pasa el futuro de muchos negocios detallistas y prácticamente de todos sus clientes y, ¿por qué no?, de todo el planeta. Pero nosotros vamos a conversar también sobre el taller que vamos a tener este jueves en ese tema con la directora ejecutiva de la Cámara, la señora Olga Vargas, a quien le damos la bienvenida a este café detallista. Así que adelante, Olga, y cuéntenos qué es lo que va a pasar este jueves. Muchas gracias, Mariano, y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sí, efectivamente, el próximo jueves 10 de febrero tendremos el segundo taller con un grupo de detallistas que está trabajando en, en desarrollar un plan para lo que es la eficiencia energética en sus negocios, el manejo de residuos, y para esto hemos tenido un acercamiento muy importante con la agencia de cooperación alemana GIZ, quienes nos están aportando los facilitadores de estos importantes talleres que estamos realizando. Ya hemos tenido un avance importante en la definición de los objetivos que se están planteando, y la idea es poder en los próximos talleres ya ir desarrollando el plan de trabajo para poder tomar acciones tanto en la concientización de los detallistas para implementar medidas amigables con el ambiente en su negocio y que de por sí le puedan generar también reducción en su factura energética, como para también crear líderes en este campo, ¿verdad? Que sean ejemplo para que otros detallistas de sus comunidades puedan replicar lo que se está pensando desarrollar. Muchas gracias, Olga. Y sobre ese tema, más adelante, repito, vamos a conversar con doña Nidia Stewart Piedra. Ahora nos vamos a nuestro comentario detallista que tiene que ver con las elecciones. Y es que no se trata de votar por el menos peor. El próximo 3 de abril, por cuarta vez en la historia, iremos a una segunda ronda de votaciones para escoger a nuestro mandatario. Ni un menú con 25 candidatos a la presidencia sedujo el apetito electoral de los costarricenses. Un abstencionismo cercano al 40% nos demuestra que nuestra democracia electoral está debilitada. ¿Qué deseamos los costarricenses que no votamos? ¿Qué tipo de gobierno pretendemos? Los partidos que participaron en los comicios de este 6 de febrero pasaban por todo tipo de matices de pensamiento. Desde comunistas que no se rinden hasta conservadores liberales y gente de centro izquierda y centro derecha. También había populistas y mesiánicos en la contienda. ¿Qué quieren los costarricenses para salir a votar? El país necesita recuperarse de una pandemia mundial, también reactivar su economía, buscar mayor equidad e igualdad entre los ticos y reinventar, por qué no decirlo, su sistema económico, político y social. No votar es darle poder a las minorías, como sucedió con el difunto partido Acción Ciudadana, que al fin de su jornada hizo más mal que bien. Salgamos a votar este 3 de abril. Tenemos mucho en qué trabajar. Desmenucemos los planes de gobierno de José María Figueres y Rodrigo Chávez y veamos qué es lo mejor para la nación. Sopesemos la vida personal de cada uno. Valoremos sus aportes a Costa Rica, el cumplimiento de su palabra y decidamos por uno o por otro. Tenemos cerebro para pensar, emociones que atender, pero sobre todo un país que reconstruir. Valoremos qué podemos ganar o perder y escoger la mejor opción presidencial el próximo 3 de abril. Los planes de gobierno con un análisis de los mismos están disponibles en las páginas del Estado de la Nación
para así ejercer un verdadero voto informado. Por eso este día y antes de que don Gerardo Araya, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, nos comente un poco su visión y complemente este panorama que nosotros hemos planteado, hemos invitado a don Carlos Carranza, repito, politólogo, catedrático universitario, especialista en este tema, para que nos oriente un poquito sobre lo que pasó este 6 de febrero y lo que podemos esperar para el 3 de abril. Y lo más importante, lo que viene para Costa Rica. Pero antes, don Gerardo Araya, adelante y bienvenido a Café Detallista. Gracias, Mariano. Muy buenas tardes. Don Carlos Carranza, un gusto conocerlo y realmente también un gusto que comparta con nosotros, que aceptara la invitación que se le hizo llegar para que compartiera con nosotros y nos comentara un poquito sobre la panorámica usted dentro de la gran experiencia que maneja en esta parte, que nos hable un poquito de lo que se vivió el domingo y también lo que se va a vivir en el próximo mes de abril. Bien lo dice el comentario que hablan Mariano y Melissa. Lo que pasó ya el pasado domingo ya se nos fue. Aquellos que en ningún momento para tomar una decisión no tuvimos tiempo, no lo quisimos hacer por una u otra razón de ver programas de gobierno que están en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora tenemos solamente 2 candidatos para el próximo mes de abril. Yo creo que es muy bueno, es recomendable que saquemos un ratito y le dediquemos un poquito de tiempo a leer esos programas de gobierno que tienen ahora, son solamente 2. Ya son solamente 2 los que vamos a tener para abril y que tomemos una decisión bien acertada. No pensemos en aquel que tiene los ojos bonitos o porque aquel se recorta la barba así o así. No, no, pensemos en sus planes. Pensemos en su equipo de trabajo que lo va a acompañar, si tiene gente de experiencia, si tiene que empezar a armar un equipo, y cosas de ese tipo. Analicemos todos esos puntos, porque somos Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, todos somos emprendedores, todos hemos trabajado para la empresa privada durante mucho tiempo, por lo tanto, siempre he creído, y creo que mucha gente nuestra lo cree, la empresa privada es la que produce el dinero que este país necesita o que el gobierno necesita para poder salir adelante. Si no hay reactivación económica, si no se le abren un poquito más las puertas a la empresa privada, si no se le quitan los entraves que tenemos, si no se le quitan la gran cantidad de tramitología que tenemos que hacer para poder fomentar un emprendimiento, pues vamos a seguir igual. Así es que esos planes de gobierno de estos dos candidatos que tenemos ahora para la presidencia de Costa Rica, analicélo muy bien. Comparemos una cosa con la otra, pongámoslo en la balanza y analicemos cuál a nosotros como empresarios, detallistas y a todo el país le sirve con su plan de gobierno. Pero don Carlos, la verdad es que a que queremos escuchar la experiencia suya, todas esas recomendaciones, como le digo, lo que se vivió el domingo anterior y lo que se nos va a venir en el mes de abril. Así es que vuelvo a darle las gracias de haber aceptado nuestra invitación y le dejo el auditorio es suyo. Don Carlos, muchas gracias. Antes de que comience, con la experiencia que tiene usted y con los años de haber estado cubriendo, por así decirlo, elecciones, ¿cuál es la diferencia fundamental en este proceso que vivimos el domingo con respecto a las anteriores elecciones? ¿Qué es lo que ha caracterizado y qué hace diferente estos comicios del 2022? Adelante, don Carlos. Bueno, yo creo que ustedes hicieron una cosa que dijeron, y ustedes son más empresarios, aunque tengo formación también, soy un MBA de negocios. Voy a comenzar por ahí. Puede haber oferta política, puede haber oferta de mercado, pero a veces la oferta tampoco satisface la demanda. La relación no es una sola posibilidad, sino que es muy compleja. Y tomo esa idea que le hemos escrito en el programa de análisis de coyuntura para decir que la oferta no satisfacía las demandas ciudadanas en diferentes campos. De hecho, hubo partidos que hicieron programa, pero cuando les preguntaron, usted en tal parte dice el programa, y hubo un candidato muy folclórico, para comenzar, que dijo, no, es que nada más para eso. Un programa de partido debería ser un reflejo, una expresión de lo que van a hacer como gobierno, un norte. Por supuesto, si usted, los 2 partidos que usted está diciendo ahora, sí tienen programas bastante claros, faltan en ambos, hay falencias posiblemente en la parte del pequeño y mediano empresario, porque la visión del doctor, por ejemplo, Chávez es muy clara en la apertura de mercados, en las posibilidades de reestructurar el Estado, o de don
José María también, en términos de comercio internacional, pero pareciera que la lógica a veces se olvida que para tener el sistema económico hay que partir de todo. Hecho esta aseveración, diría que lo que ha pasado es que la ciudadanía tiene un alejamiento muy grande con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos le han quedado en deuda, para decirlo en esas palabras, a la sociedad. Hay una especie de satisfacción ciudadana, no solo del pequeño y mediano empresario, sino también de empresarios, de sectores sociales y, ¿por qué no?, esa gran franja de costarricenses que hay que tener la sensibilidad social y pensar que hay que ver cómo salimos de ese 25% de pobreza. Porque si lo vemos en términos de mercado, si esa gente sigue siendo pobre, no tendrán acceso a compras más de cierto nivel. En una curva económica, una curva de posibilidades, es muy poco. ¿Pero qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado varias cosas. Primero, las campañas políticas ya no son como eran antes. Si bien se usa todavía hoy día la radio, la televisión, y diría que los periódicos muy poco hoy día, salvo el periódico electrónico, que es diferente. Estoy hablando de los medios tradicionales. Entonces, eso ha cambiado sustancialmente. Hay presencia, pero hay un elemento fundamental desde la campaña anterior, que es la presencia en redes de mucha gente. De hecho, si uno ve el manejo de dos partidos que uno puede estar en contra o a favor, eso no estoy diciendo, estoy haciendo análisis objetivo, el partido Libertario Progresista o el partido Frente Amplio, en los últimos días usaron muy fuertemente todo lo que fue redes. Y se vio muy claramente, si usted tenía puesto YouTube, por ejemplo, usted veía que de un momento a otro se paraba lo que estaba escuchando usted de música o alguna cosa, porque entraba algún anuncio de ellos. ¿Eso qué nos dice? Que eso es un cambio sustancial. Y la otra es que tenemos, si queremos decirlo así, en esa primera parte, un cambio en la forma de comunicación y un elemento muy importante. Posiblemente tener 25 partidos no es fácil. Nosotros trabajamos, al igual que el Estado de la Nación, haciendo un estudio del programa y lo terminamos corriendo. El documento lo vamos a publicar después, no tenemos tanta gente como el Estado de la Nación, pero 25 partidos no es posible en una democracia, hay que poner requisitos para participar. Porque uno ve partidos que en un lugar no sacaron ni 5 votos. Uno no puede dejar de pensar y hay que poner características para poder hacerlo. El segundo elemento, que es muy importante, los discursos políticos antes entusiasmaban más a las masas. Hoy día el discurso político entusiasma menos a las masas. Vea usted que los mismos discursos de cierre de campaña, ya después de que se cierran las mesas, no hubo ningún discurso que fuera vibrante, que la gente tuviera, digamos, diciendo, este discurso fue muy claro en la posición correspondiente. En tercer lugar, hay un tema central que es el tema del liderazgo. Y aquí quisiera diferenciar, Mariano, don Gerardo, doña Nidia, no es un liderazgo individual, no es de una persona, es liderazgo comunitario, liderazgo de sociedad. Necesitamos liderazgo del país, liderazgo en el sector social, liderazgo hasta en el sector sindical, ojalá con nueva gente para poder negociar, liderazgo en el sector agropecuario, es decir, el país está careciendo de líderes y de lideresas como elemento central. Eso hace que uno vea que a veces van gente, candidatos a partidos, y lo pongo a diputados, y usted mismo dice, ¿y si llega a la asamblea o esta, qué van a ir a hacer? Somos sinceros, estamos dando un análisis objetivo. Claro, encuentra otros que uno dice, ¿puedo diferir o no? Por ejemplo, yo puedo diferir de la economista Sofía Guillén del Frente Amplio o de Lee Finberg, pero son gente formada, o de Rodrigo Arias, porque si saben a la asamblea que van, pero hay otros que no, que uno dice, van a llegar por suerte. Yo conocí un caso en una provincia que yo dije, muy buena deportista en su época joven, pero para diputada, nada. Entonces, la oferta que se están haciendo los partidos tampoco refleja, ni tienen suficiente programa, ni los candidatos. Y nuestro pueblo a veces no es tonto. Nuestro pueblo, ya lo decía Carmen Lira, cuando planteaba al tío Conejo, de cómo el costarricense se va cuando ve que una persona no es, le da la palmadita, le da el abrazo, pero no apoya. En cuarto lugar, hay un tema muy importante. Los gobiernos no tienen la transparencia suficiente. Y no hablo de no hablo sobre el PAC, hablo que a veces uno pide datos, y usted, Mariano, que fue una persona que ha trabajado en eso, conseguir los datos a veces, todavía hoy día a veces no se consiguen. Y además, a la par de transparencia, hay que tener rendición de cuentas más clara.
Cada 5 que se invierta debe darse cuenta al país. Debe haber información mensual. ¿Qué es eso? Que solo cuando el presidente o cada fin de año. No, no. En un país que entró a la OCDE, y esto es muy importante, en todos los niveles tenemos que tener mayores indicadores de diferentes cosas. La otra cosa que es importante es que el tema ético sigue siendo vigente. Se puede caer el PAC, pero el tema de ética es muy claro. Y ustedes lo saben, que uno ve a veces licitaciones que uno se queda asustado cómo se hacen o cómo se llevan a cabo. O cuando construyen una obra, uno dice, ¿y esta obra para qué la hicieron? Yo tengo fuera de San José todavía propiedades y es en Turrialba, y vi un puente en el río Turrialba que lo que le pusieron fue un poquito de material. Yo dije, de ahí, eso están esperando que en los próximos 5 meses no se lleve solo el puente, se lleve todo el puente y ahora sí nos deja sin puente. Todos esos elementos que se dan, o la otra parte que es importante para ustedes, la parte de trámites, la tramitología, todos sabemos que es terrible como elemento. El otro elemento que hay que señalar, bueno, que también esa falta de cercanía con los sectores hace que los partidos políticos estén muy alejados. Lo que sí hay que reconocer para hacer un balance del Domingo Justos es la calma que tuvo toda la gente, porque nadie se saltó por política, yo no vi a nadie ni supe ningún incidente de golpes ni nada por el estilo. Sí, por supuesto, uno cuando está en la mesa se calienta por un voto, pero eso es parte del juego, como cualquier negocio que a veces se calienta un precio, pero evidentemente uno sabe que eso es normal. Yo vi en San José, vi en Alajuela y en Cartago, que fui en esos días, vi la gente normal, veía un partido X, de un partido Y, veía 5 o 6 partidos muy claros. Ahora, ¿qué nos queda el domingo? Varias cosas. Primero, para ustedes que son empresarios, hay que pensar que el cabildeo, pues, voy a ser sincero, no solamente es con un partido. El cabildeo en la Asamblea Legislativa son con 6 o 7 fracciones de diferente posición con las cuales hay que llegarles. Con fracciones grandes como la Liberación, como el partido del doctor Chávez, como el partido de Fabricio, y también tiene peso la Unidad Social Cristiana, que tiene una fracción bastante grande, porque a veces los votos para diputado es diferente al del presidente. Hay que leer el libro mayor y el libro menor, como se dice en contabilidad. Y la otra parte que hay que ver es lo siguiente, que también puede ser que algunos proyectos se saquen rápidamente. ¿Por qué? Porque a veces uno logra negociar y logra hacer cosas. Ahora vamos a ver la característica de esta asamblea, a ver qué proyectos van a haber, que es un tema. Y la otra, estamos que definir entre 2 posibles candidatos a la presidencia. Yo no digo cuál es el correcto, eso no me toca a mí. Yo soy un analista en esto, que uno técnicamente trabaja, como decía Mariano, más de 30 años estar en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay que escoger entre 2 candidatos. Yo diría que uno es de más apertura, el otro también es de apertura, pero con otras cosas. Y vamos a ver cómo definen una serie de cosas. Por ejemplo, hay que tener una estrategia clara de recuperación económica. Y aquí hago una diferencia para que todos tengamos claro. No hemos salido de la pandemia, todavía estamos en pandemia. Lo que pasa es que por dicha pareciera que lo que tenemos ahora, la última variante, pega mucho, pero es rápida. Es decir, nos puede tener una parte de la planta de personas que trabajan fuera de la producción, fuera de ciertas cosas, porque evidentemente pasa. Yo lo he visto porque mis hijas trabajan en actividades internacionales y en empresas, y cuando viajan ha tenido que esperarse un vuelo hasta un día para poder hacerlo, porque la tripulación correspondiente, y eso nos va a seguir molestando en todo lo que tenemos claro en la logística. Pero la otra parte que yo quisiera señalar, bueno, el ciudadano tiene que ir a votar. Yo ese abstencionismo del 40%, pese a lo que ya hablaba de pobreza, esperaría que se bajara, que el abstencionismo sea menor, porque hay que definir quién es el que va a gobernar en estos 4 años y hacia dónde nos vamos a encaminar. Y cierro esta primera parte. Lo que no se debatió es varias cosas. Primero, ¿qué tipo de estructura económica queremos para el futuro? Eso no está discutido. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es cómo mejoramos la condición social de sectores vulnerables. Ese 25% es necesario que se disminuya. Eso daría mayores potencialidades de compra, etcétera, etcétera. Y ahí pongo la tasa de desempleo. Ustedes lo saben, toda la gente informal que ustedes siempre se quejan que hay en la calle. Ahora estaba diciendo las cifras que estamos en 13.7 de desempleo. Yo digo que no, que con el trabajo informal es mayor, que es posiblemente el 23% o el 25%. Y la otra parte, hay que hacer recambios para que una parte de la fuerza laboral se reestructure. Tenemos gente entre 35 y 45 años
que ya no hay tanto puesto de tanta fuerza. Uno puede tener fuerza en ciertas cosas, pero vean ustedes mismos que en manejar cargas, uno maneja a veces un montacargas, maneja una máquina en cierto, hasta, perdonen la expresión, hasta la perra que uno usa para transportar cosas, ya es un cambio de cierto tipo de tecnología. Entonces, hay que tener eso claro. La otra parte que hay que tener claro es que Costa Rica necesita que la gente tenga mayor formación, no solamente educación formal, sino técnica de alta calidad y tenga además de eso un manejo del segundo idioma. Yo tuve que ver, porque también participo en la Agencia de Desarrollo de Turrialba y Jiménez, cómo una parte laboral no se pudo colocar por la falta de haber logrado hablar más inglés. Les voy a contar la experiencia de una industria que se fueron 75 trabajadores, la agencia pudo colocar 20. ¿Por qué? Porque lograron entender el inglés y se colocaron en Edward, que necesitaba gente con mucha pericia. La gente tiene que manejar también habilidades y destrezas. Y la otra parte que señalo, el país tiene que hacer esfuerzos por mejorar, aunque digan ustedes, me pegan el brinco, en educación, pero educación buena, no educación de esa que a la gente le da un montón de apuntes y va a irse para la casa o le hace una tareita, no, educación de la gente, sepa escribir, sepa hablar, sepa redactar y sepa las cosas correspondientes. Todos los que estamos aquí, leer. Claro, que empiece a leer, exactamente. No como dijo un día un estudiante, ay, profesor, ¿por qué no me hace a mí, nos hace una guía como en el colegio? Yo me quedé callado, el otro colega que es más joven, le dijo, ¿usted cree que esto es un colegio de esos en los que hay que dejar pruebas? Le dijo, no, 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 o estudia o se va. Fue muy duro el otro profesor. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que hacer esfuerzos en eso. Y la otra parte, el manejo matemático. Y no vamos a ser matemáticos, pero ustedes que han hecho matemática, la vieja generación de los que tenemos más de 60, a veces no tenemos que sacar ni pasar la raíz cuadrada ni nada. Uno lo saca por regla de 3. Yo, por supuesto, yo los cursos especializados, pero a veces no me hace falta. No tengo que sacar la calculadora porque digo, esto da tanto por tanto y en tanto y se acabó. Y uno hace las proyecciones, la diferencia es muy poca. Y la otra parte, nosotros vamos a tener que internacionalizarnos más si queremos tener capacidad. Significa que hay que crecer a un 8%. Ustedes me pueden decir que el actual 8 no fue cierto. Bueno, sí fue cierto, pero pasa una cosa. Pero no llegó a todos los sectores. Recuerde que usted abre la llave y la llave no todos se bañan o no todos les llega agua. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por crecer sostenidamente por 20 años. Hay que hacer un esfuerzo por cambiar toda la parte de tramitología y en algunos casos es mejor cobrar un impuesto único que no cobrar 10, 20 o 30 impuestos. No sé si a ustedes les ha pasado cuando uno va a ciertas municipalidades que casi le dicen a uno, mire, aquí, por pararse aquí, tiene usted que pagar tanto, por caminar hacia allá tanto, y voy a hacer una broma, por ir al baño tanto. Yo lo sé porque lo he visto en la municipalidad de Siquirres, cada vez que voy, duro 2 o 3 días que tengo que ir y pedir vacaciones, porque yo trabajo en la universidad y tengo actividades que heredé, y yo digo, la gente sí no va a querer competir. Entonces, hay que lograr ese tipo de cosas. Tenemos que hacer cosas que ustedes saben mejor que yo. Si ustedes me preguntan esa parte, hay que modernizar el MEI, más todavía, y darle más a enganchar toda la producción del país. Bueno, en esta parte, tal vez para cerrar esta parte, diría que la discusión debe ser de un debate más fino. Yo he visto que he estado discutiendo si son ladrones o no ladrones, si son tal cosa. Ese no es el tema. Si los tribunales no lo condenaron, uno no puede hacer doble juicio. El juicio, claro, cada uno en su yo interior lo puede ver, pero desde el punto de vista normativo, ese no es el punto. El punto es qué van a hacer los partidos, qué van a plantear. Y la otra cosa que yo quisiera ver es que todavía estuviera más definido los equipos de ambos partidos para un montón de puestos estratégicos. Por ejemplo, ¿quién va a dirigir el ICE? Que es fundamental. ¿Quién va a dirigir, por ejemplo, algún banco? ¿Quiénes son las gentes que van a participar en ciertas actividades? El país tiene que repensar todo eso. Y señalo para lograr ubicar esto, la recuperación económica es un tema central en pandemia y post-pandemia. Significa que hay que crecer muy fuertemente para poder alimentar a mayor número de personas, para poder también que el comercio crezca y para poder lograr que también sectores de bajo ingreso algún día pasen a ser sector medio. Si un país progresa y está demostrado, es si crea clase media. Vean ustedes que durante mucho tiempo China, Brasil, la India, aunque hay pobreza todavía, lo que creció fue la clase media. Y cuando los países hay clase media, hay capacidad de compra. Porque no solo le compra al grande ni va al mall, sino va donde el pequeño y mediano empresario y tal vez ciertas cosas que le gusta va a tal parte a comprar. Lo pongo muy claro. Cuando uno, por ejemplo, uno va
a ciertos lugares, a ciertas cafeterías. A mí me gusta mucho el café. Y uno sabe a dónde va, donde grandes y pequeños. ¿Por qué? Porque debe haber esa capacidad para que la gente tenga ingreso. Y la otra parte que hay que repensar, bueno, hay que pensar, si estamos hablando de gobierno abierto, cómo digitalizamos procesos y cómo hacemos también para simplificar, no trámites, sino organización del Estado. Que usted tenga que ir a un solo lugar para hacer eso. Se puede hacer. Con gobierno digital se puede hacer. Y bien la otra parte, tenemos que tener una cultura más fuerte de competitividad. Y eso es parte. Con la otra parte que no debemos dejar de ver, debe haber desarrollo humano en esa parte. Tal vez aquí hago por si hay algún comentario, pregunta, con mucho gusto. Don Carlos, sí, bueno, yo me voy a adelantar. Yo no sé si don Gerardo, bueno, tiene la mano levantada. Tal vez don Gerardo intervenga usted primero y después algún otro compañero. Adelante, don Gerardo. Gracias, no, pero es que no sé si la pregunta suya, Mariana, iba sobre el mismo tema que nos traía, porque yo sí tengo una consulta para que usted me la evacúe un poquito más, don Carlos. Por ejemplo, para este periodo, para esos próximos años, 4 años de gobierno, me parece que va a haber una diferencia en la Asamblea Legislativa. Creo que en esta ocasión, a partir del 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa ingrese con sus nuevos diputados, el Ejecutivo es el que lleva la primera, o sea, como quien dice, la primera ronda de presentar proyectos. La iniciativa de presentar proyectos. ¿Eso cómo lo siente usted hacia nuestro país? ¿Es conveniente que sea el Ejecutivo el que sea el primero en que presente sus proyectos para que pueda dar un poquito más, principalmente con todo eso que usted menciona, sobre la reactivación económica, la tramitología y ese montón de cosas que nos están frenando de poder salir adelante? Don Carlos, y yo le hago una observación. La Asamblea Legislativa va a tener potencialmente líderes fuertes. Comienzo con el Frente Amplio. Sofía Guillén, que maneja muy bien todo el tema económico. Tenemos a Fabricio Alvarado, que ya tiene escuela, fue diputado y aspiró ahora a la presidencia. Tenemos a Eli Feinsack también. Tenemos a don Rodrigo Arias, que es reconocido concertador. Y también tenemos a Pilar Cisneros, desde el punto de vista de Rodrigo Chávez. Entonces, tomando esos elementos, tal vez usted nos puede hacer el comentario de lo que está planteando don Gerardo. Bueno, vamos por partes. Yo creo que si la iniciativa es del Poder Ejecutivo, debería presentar proyectos de dos tipos. Unos que considere fundamentales para el gobierno, que van a dar pautas de lo que va a hacer el gobierno, y no llenar de proyectos. Yo estoy ahí, creo que a veces tenemos la manía de decir, no, que le manden 100 proyectos a la Asamblea. Técnicamente no es posible manejarlos. Si hay 5 o 8 proyectos bien presentados, que vayan esos. Y también yo haría una cosa si fuera el gobierno. Pongo a que los partidos me puedan hacer, los partidos no del gobierno, me puedan hacer una propuesta de temas que ellos consideran importantes y consensuar otra agenda de temas. Y otra es consensuar temas con los sectores de diferente tipo. Es decir, que la agenda de esta parte sea más clara y más precisa en esos temas. Por ejemplo, pongo un caso. Nosotros deberíamos pensar que un tema para reactivación es infraestructura. El gobierno debería decir cómo quiere que se maneje CONAVI, cómo se maneja el MOP. Pongo un ejemplo. La otra, queremos hacer cambios en política crediticia y cambiar la ley para que los pequeños y medianos tengamos acceso. Eso es un tema que va. Otro, que queremos cambiar el tema de vivienda popular, que logre que más gente construya, que también reactiva. Bueno, ¿cómo hacemos en ese sentido? No solo pensar en los temas polémicos. Si metemos los temas polémicos, la Asamblea, por más buenos líderes que tenga, se entraba. ¿Por qué? Porque una posición va a salir fuerte hablando y la otra en contra. Y la otra parte que no logró hacer este gobierno, uno tiene que tener una banda de negociación para hablar con las diferentes cosas. Cuando yo doy el curso de negociación para estudiantes de pública o negocios, les digo, usted puede estar en el punto 5, pero puede ser que lo que logremos de acuerdo es el punto 2.8. Con eso tal vez todos quedamos y podemos buscar alternativas en algunos campos importantes. Pongo otro. Hay que repensar el tema de enriquecimiento ilícito y el tema ético. No digo cambiar toda la ley, pensemos en cambiar 10, 12 artículos que modifique la ley. Es que a veces mandan leyes tan complejas o los mismos diputados presentan que no es posible. Ahora, ¿qué es lo que va a haber? Que sí hay que tener en cuenta, don Mariano, don Gerardo, doña Nidia, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta otra cosa. Tiene que haber algún tipo de buenos presidentes y
o presidentas de la Asamblea Legislativa para que puedan hacer el asunto más expedito y más claro. Es un tema vital. Si vos decías, bueno, si Rodrigo Arias prácticamente es el presidente de la Asamblea siempre van a, como dicen, a tirar, pero permitir también que comiencen a negociar, que se negocie entre fracciones, que se busque cosas, que no se lleve a un entrenamiento. Yo he visto periodos en que la Asamblea no saca nada. ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder y en eso hay que ceder. De ustedes mismos, cuando tienen un negocio, ustedes saben que hay momentos en que usted tiene un precio que usted fue el precio ideal, pero a veces de compra o de venta, pero ustedes tienen que cambiarlo porque hay que buscar el punto de equilibrio entre las partes. Igual en la política. Y la otra parte que es importante, también tiene que haber una mayor fiscalización del mismo Asamblea Legislativa sobre los poderes de la República, no sobre la Corte. Si la Corte le dice que una cosa no es constitucional, no se meta a pelear, porque usted puede mandar a los magistrados en la segunda vez a vacaciones y vendrán los suplentes y tal vez van a ser más duros que los primarios. Ya pasó una vez que en una ley que hicieron eso para tratar de sacar, y entonces no, hay que buscar alternativas de transparencia, de negociación muy fuerte y desentrabar el poder legislativo en acuerdos entre los partidos en ciertos temas. Y además, hay que lograr que las comisiones quedan bien integradas. Le pongo una comisión como hacendarios, es fundamental. O una comisión que tenga que ver con proyectos económicos, es vital. O una comisión de agropecuarios. Entonces, hay que buscar esas alternativas en la Asamblea Legislativa para ver las características para poder negociar fuertemente. Y una cosa más, si me permiten. Tiene que haber un ministro a la presidencia de cualquier partido con una alta capacidad para ir a la Asamblea y negociar. No necesitamos ministros de forma, sino de fondo. Los que vimos a ministros como Rolando Laclé, o vimos a ministros más allá, a Danilo Jiménez Vega, para poner un caso, o a otros que eran de alta calidad, eso negociaban, aunque era un pleito, y sentados con usted decían, mira, aquí está la banda, podemos darle esta cosa, en esta no. Entonces vean que hay que pensar en una buena integración de directorio y comisiones. Y además pasa una cosa, hay que ver cómo logramos que algunos diputados que van a llegar con poca precisión porque nunca han estado en ese tipo de cosas, logran a partir de los que saben más, que entiendan que hay que darle importancia a eso. Y una cosa que casi me preocupa, a veces llegan diputados a pedir cosas muy sencillas, que me arregle tal camino y para en la asamblea, no, es para hablarlo con el ministro, y aunque uno sea el del partido opositor, yo sé que un ministro inteligente lo recibe a uno o lo toma en cuenta y manda la orden correspondiente. Y viene un tema muy importante, ¿cómo vamos a estar en materia fiscal? Que es un tema que sea en un tipo u otras, habrá que discutirlo. ¿Cómo renegociamos la deuda pública, que se puede renegociar a mejores tasas de interés? ¿Cómo renegociamos la deuda interna? Pero también cómo evaluamos la eficiencia del Estado si queremos que la sincronía entre producción, necesidades sociales y sector público se dé. ¿Por qué? Porque si no se da eso, vamos a tener el mismo problema. Puede ser que bajamos el gasto, pero el dinero no se invierta en lo que hace falta. Les pongo un ejemplo. Hacer el ferrocarril, no estoy hablando del de acá, estoy hablando de la zona del Caribe. Volver a poner el ferrocarril que llega a Guapiles y llega hasta un puente, hay que llevarlo hasta por lo menos San Carlos para que baje la producción. Y en ciertos lugares hay que hacer obras de alto nivel. Además, si vamos a dar en concesión privada, también decir, sí, vamos a tener la idea de concesión privada, pero va a haber tales regulaciones que no los pase como la ruta a Caldera, ¿verdad? Que todos sabemos que es una ruta un poco más moderna, pero no la adecuada. Ese tipo de elementos hay que hacerlos y tener claro cuál es la inversión pública fundamental, cuál no. Esos son temas que hay que discutir. Y la otra parte, que sí interesa, bueno, hay que poner normas al enriquecimiento, pero también a la gente que tiene actividades no adecuadas. Posiblemente hay que tocar a alguna gente que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene cosas que no son, y eso debe ser más fuerte la legislación. Y reforzar también organismos como la Contraloría, como la Defensoría en parte, pero también la Fiscalía del país, que es parte del reclamo que hay de muchos grupos correspondientes. Y la otra parte que señalaría, uno esperaría que ciertos ministerios tengan más luces para ayudar a la industria, el comercio, a la agricultura y a nuevos sectores productivos. Entonces la agenda no es fácil. No sé si con eso te respondo tanto a don Gerardo como a Mariano.
Don Carlos, gracias. Tal vez un poquito para ver, entrar en este tema. Eh, Hasta el 2014, digamos que hubo bipartidismo en este país. Ganó el PAC 2 periodos consecutivos. Volvemos con Liberación, debilitado como partido grande que fue. Una nueva fuerza emerge, que el costarricense está buscando opciones, pero hay alternativas. El bipartidismo nos permitió en algunos momentos de la historia de Costa Rica salir adelante, mantener instituciones, crear posibilidades de el crecimiento de esa clase media. Esto que tenemos ahora políticamente puede desarrollar efectivamente esa clase media, recuperar lo que se ha perdido, lo que se ha destruido en los últimos 12 años, 8 años quizás. Es que se ha perdido más. Yo, Mariano, a veces tengo que hacer como analista, son 25, 30 años de que no salimos de clase media. No, yo no le echo la culpa solo al PAC. Aquí hay que echarlos la culpa colectivamente. Y voy a decir, para poner nombres de la época de Rafael Ángel Calderón Fournier para acá, no hemos hecho las políticas sociales adecuadas. Ni José María, ni don Miguel Ángel, don Abel, que uno lo aprecia mucho como persona, o el mismo don Oscar Arias o doña Laura, o los dos gobiernos del PAC. Es que no hay políticas educativas adecuadas, no hay política social, si usted lo ven. Y nos falta una que es muy importante, que es la investigación. Si queremos emprendimientos, hay que dar dinero para emprender. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Bueno, que haya eso somos una sociedad más compleja que la del siglo. Los que nacimos en los 50 y pico, a la de ahora es otra. Es una sociedad más pluralista. Deberíamos pensar que tenemos 3 o 4 partidos y con esos 3 o 4 partidos tenemos que negociar. Porque vea que hay fracciones. Usted tiene una fracción de 6 diputados y usted amarra la asamblea y presenta el carretillo. Se lleva el carretillo, yo diría se lleva el carretillo, se lleva la perra y se lleva el chapulín para poner 5,000 mociones. Yo recuerdo un proyecto que había de ley de tránsito, yo tuve que estar presente porque me pidieron por parte, en este caso no la Universidad Nacional de Costa Rica, que le diera seguimiento. Bueno, yo se me dormía. Moción del diputado tal para que no sé qué, la estación no esté a 250 metros, esté a 325, tiene la palabra tal, y se lleva 2, 3, 5, ¿no? Hay que tener puntos de vista, pero lo que hay que mejorar es la eficiencia, la eficacia, la intensidad del Parlamento. Vea usted los europeos se pelean en el Parlamento Europeo, y hay de todos, desde izquierda hasta derecha, pero ustedes ven que en el Parlamento Europeo cuando deciden votar, se vota. Entonces hay que tener tecnificar más al Parlamento, mejorar la calidad correspondiente, mejorar la calidad de los proyectos y otra parte, que los diputados ojalá hablen cuando tengan cosas fundamentales que decir. De los que ustedes mencionaron, yo digo que pueden pedir la palabra que saben de lo que hablar, y de otros dicen uno, gente muy nueva o gente que nunca ha estado en un parlamento. Entonces tenemos que buscar esa parte. Ahora, yo no creo que vamos a volver a 2 partidos, sinceramente. Creo que somos de 4 o 5 partidos hoy día. Y eso es una tendencia ya general. Lo que hay que entender es que hay que ver qué puntos podemos negociar, qué puntos podemos estar de acuerdo. Vean ustedes que sobre libertades civiles nadie se ocurre en Costa Rica decir estamos en contra o estamos a favor. Pero hay temas que hay que ponerse de acuerdo para poder salir adelante. La cuestión no es fácil. ¿Y qué se requiere? Bueno, también que haya el buen sentido del lobby, el cabildeo, para que los grupos lo presenten sus puntos de vista. Yo no estoy en contra del cabildeo, creo que hay que hacer una ley, eso sí, para el cabildeo adecuadamente. Y la otra parte, debe haber más tecnificación todavía de los asesores de personas. Yo recuerdo, yo he visto muchas veces cuando estoy el 1 de mayo, veo pasar a toda la familia bien mudada y se van a tomar una foto y uno se pone a pensar, ¿y ese que está diputado cuántas veces ha hablado? Porque se convierte en un acto formal de simplemente tener en su currículum que diga fui diputado o diputada. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos no quedan en la vida política? Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo para mejorar esa condición sustancial. Y vea que eso es una cuestión fundamental. La asamblea es también importante, pero la otra cosa, ahora que decía usted la iniciativa, hay que comenzar a plantearle al Poder Ejecutivo que entre inmediatamente cuáles son las necesidades del sector de ustedes, cuáles son las necesidades de otros sectores. Por ejemplo, yo puse infraestructura, pero les puedo decir una cosa. Si no mejoramos lo digital y aceleramos la parte de 5G, estamos fuera del mercado. Y todo nos va a costar más. Pongo otro elemento. Solo pensar que hay que fortalecer el mercado con la cuenca del Pacífico, que no debe dar miedo. Que hay que hacerlo a paso, sí, pero hay que pensar
que Caldera ya no es un muelle. A todos nos gusta irnos ahí a algunos restaurantes, tomarnos una foto y ver todo, pero desde el punto de vista de estructura de competitividad no hay. Y la otra parte que hay que hacer, hay que pensar que algunos elementos inadecuados en ciertas ramas de empleo público hay que negociarlos también. Entonces, es una agenda muy compleja que va a requerir cambios y, ¿por qué no? Si no podemos hacer todavía cambios totales a la Constitución, por lo menos cambios parciales como tema central que debe hacerse en algunas cosas. Recuerde que se llevan 2 años, pero eso es parte de sopesar una cuestión constituyente. También eso hay que pensar. Y hay que animarnos hasta... Y la otra cosa, yo sí creo que una asamblea hay que recomendar a los diputados la conformación de comisiones mixtas con gente de la sociedad, como un elemento que hay. Yo he estado 2 o 3 veces en comisiones de la asamblea y uno, esa vida, aunque sea parlamentario, al final se aprende a negociar con los diputados y cómo hacerlos y cómo lograrlo. Eso es parte de ese juego que hay que tener en la democracia. Ahora, hay que también hablar con los partidos de todo tipo para tratar de buscar que escuchen diferentes cosas, porque a veces escuchan a su gente, pero no escuchan a las necesidades del país en forma global. Y veremos no sé, el Ejecutivo. ajá. No sé si hay alguna consulta, compañeros, por ahí, alguna pregunta, No, Mariano, por el momento no. ningún comentario. No, tampoco. Bueno, tal vez, don Carlos, en esa parte de lo que viene ahora, de lo que los costarricenses debemos tomar en cuenta, usted mencionaba transparencia, mencionaba apertura. ¿Qué tanto daño le hace a un partido político el que no dé a conocer sus fuentes de financiamiento? ¿Quiénes son los que están detrás de esa campaña? Uno se pregunta, ¿estará algún gobierno extranjero? ¿Estará alguna compañía transnacional? ¿Serán los mismos que han financiado el bipartidismo, que se repartían hermanos de diferentes familias que estaban con la unidad y que estaban con Liberación Nacional y siempre ganaban y seguían en el poder ganando licitaciones de vehículos y cosas de ese tipo? ¿Qué tan importante es que haya esa transparencia ahora en esta fase final para el 3 de abril? Mariano, el agua tiene que ser clara si se quiere tomar. El agua no puede ser oscura para que no se sepa de dónde viene el agua. Lo pongo en esa especie de aforismo. ¿Por qué? Porque el agua tiene que ser transparente. Y si yo soy empresario y quiero financiar 3 partidos, es asunto mío. Pero si tengo que decir que financié los 3 o que mi hermano financió tal y que somos socios en tal cosa, eso debe darse. De hecho, la OCDE, que hay que tomar en cuenta, ya ha hecho recomendaciones en ese sentido, que ciertas compañías que tienen mucho peso es importante. Y si me permiten una parte, uno no tiene que ser liberal para entender que el mercado debe desarrollarse. Cuando no hay competencia, formamos monopolios estatales o privados, duopolios o oligopolios. Pongo, en materia de infraestructura tenemos que crear, solo para hablar un caso, para que haya competencia. Y perdóname si hay algún transportista por aquí, también transporte público. El transporte público no puede estar en pocas manos. Tiene que ser más abierto y tiene que ser complementario a las necesidades del país, porque el transporte público es un servicio que debe estar a función de eso, a función de la producción, a función del trabajador, de la empresaria que va para su trabajo y que no quiere manejar porque se cansó. Pero hay que también evitar eso. Hay que cambiar todo eso. Y la otra parte, también que haya cosas en las que sean más ágiles y más rápidas. Y pongo una cosa, si usted me decía de eso, también usted me hablaba de la gente que concentra, pero la otra cosa, la gente que se dedica a pelear con el Estado para que le paguen por una parte que tal vez vale 400 millones bien pagada y quiere 1.100 o 1.200. Y aquí lo pongo por lo que pasó en el aeropuerto en su época, Juan Santamaría. Yo fui consultor para el Banco Mundial y yo sé todo lo que se dio con un X negocio, que tuvo parado todo casi 10 años. Eso no puede ser posible. Tenemos que hacer una ley más expedita para que eso se haga un primer depósito y como pasa en Chile. Si no está de acuerdo, usted va y pelea y le llega, usted sigue peleando. Y si le hay que hacer reconocimientos, se le hacen los reconocimientos con una fórmula, porque ya hay fórmulas estadísticas que se hagan en esa parte. Que tenemos que ser más claros. Y pongo un caso. Y algunas municipalidades, perdonen ustedes, también voy a ir ahí, no solo al sector privado, ser más eficientes y eficaces. Pellizcarse, como dirían ustedes. Porque uno llega y es la paciencia andando. Es terrible. O una parte, estamos de acuerdo que la caja nos ayudó ahora muy fuertemente, yo estoy de acuerdo que es un órgano fundamental, pero la otra parte, a veces ir a hacer una cola a la caja, yo les digo, tiene que ser mucha paciencia, y cuando uno tiene tiempos limitados,
porque no solamente el empresario, sino mucha gente que trabajamos, que consideramos que el trabajo es una cosa bendita, y no les gusta llegar tarde a las cosas, y a veces lo dejan a uno parado horas de horas, como decían antes, como tonto sin mama. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esa parte? Hay que romper monopolios, duopolios y oligopolios, y hay que permitir mayor competencia. Y entonces, si hacemos esa transparencia de cuentas, es fundamental. Y la otra, partamos de que los empresarios son buenos, estoy de acuerdo, pero también a veces se mete gente de dudosa procedencia. ¿Qué es eso que haciéndole una obra a un señor para que tenga el puente adecuado con maquinaria pública? Yo lo puedo contratar a la municipalidad, eso no estoy en contra, vean que eso no estoy en contra, pero debe hacerlo en una forma adecuada. Mariano, creo que hay una pregunta de Sí, alguien. señor. Adelante, Melissa. Gracias, Mariano. Dice don Eric Vargas. Hola, don Carlos. En temas de corrupción, ¿usted cree que con esos dos candidatos vaya a seguir igual o se vaya a disminuir? Vean, depende, ya le dije, de la calidad de la Asamblea Legislativa. Que la gente que se nombre en la Corte Suprema de Justicia sea verdaderos jueces, que sean gente de alto nivel, que haya el nuevo contralor o contralora, sea bien claro, que el fiscal, el procurador, y después del fiscal hay que ponerle más cosas, porque con la última fiscal fue mucho humo al principio y poca eficiencia al final. Entonces hay que pensar en eso. Y que no haya coalición de intereses. Si yo soy familia de tal, tengo que inmediatamente separarme. Temporal o definitivamente. Vea usted lo que, en eso sí, alguna gente lo criticó, lo que hizo Antonio Sobrado. Se fue, se pensionó. Eso es lo que hay que hacer. Y no, yo me quedo en tal puesto porque viene el caso de fulanito y nadie sabe que soy familia o que soy amigo. Todo eso debe hacerse en esa parte fuertemente. Ahora, yo no creo que van a ser solo dos partidos, perdonen. ¿Usted cree que una Sofía Guillén, un Elise se van a quedar callados en media asamblea? No, yo los voy a ver sacando cosas y de todo, y eso es bueno, eso ayuda, eso es pura. Y va a haber otros diputados que se van a mover en ese mismo sentido. Y el mismo presidente de la asamblea va a tener, o presidenta va a tener que tener muy claro que tiene parlamentarios muy duros que le van a exigir. Entonces, eso es lo que yo pienso que hay que hacer y que hay que mejorar esa parte y que eso es un problema de nosotros. Puede ser gremialmente, pero también individualmente. Porque si hay un recurso inadecuado, no se presenta. Yo les voy a contar una historia, no sé cuál lugar. Había un lugar que no hacían aceras para gente con discapacidades. Alguien tenía una silla de ruedas que lo conozco. Ha presentado más de 2,000 casos. Los 2,000 los ha ganado en la zona de Turrialba y esas partes. ¿Por qué? Porque en el fondo tenía razón. Las aceras no se hizo solo para la gente que camina con todas sus posibilidades, sino para todos. Entonces hay que pensar en los controles ciudadanos y en los controles cívicos y la responsabilidad de diferentes sectores para plantear alternativas correctas y oportunas. Vi a alguien pidiendo la palabra más, yo no sé si es que ya sé. No, don Carlos, como hacen en la Universidad Nacional cuando ustedes participan en la conferencia de prensa, háganos un resumen de lo que deberíamos nosotros, los detallistas, los empresarios pequeños, tomar en cuenta en 2 minutos para votar este 3 de abril, si Dios lo permite. Primero, usted me habla que habla del sector de ustedes, tú vas a tratar de ubicarme. Uno, deben pensar si el gobierno que va a llegar va a fortalecer el crecimiento económico, el crecimiento social y la competencia. Segundo, si tienen transparencia el gobierno para adecuadamente y si tiene rendición de cuentas oportunas en diferentes cosas. Tercero, lograr que el gobierno se comprometa a la competencia como elemento fundamental. Cuarto, que la inversión no solo va para uno, va para todos, le llegue a quien tiene que llegarle y que no se queden las obras al infinito. Que cuando uno ve, dice, mira, se hizo tal obra, pero el hierro ya no sirve porque se paró hace 7 años. La otra parte, darle a la presencia de mercado interno y mercado externo. Y usted me dice que ¿qué debería darse? Pedirle al gobierno un programa de crédito adecuado para los sectores productivos. Cuando uno va, sí le dan para que uno gaste, pero muy pocas veces le dan para lo que se requiere. Que la banca de desarrollo vuelva a ser banca de desarrollo, pedirle a los candidatos, no que la quite, sino que le dé las facilidades. Los dineros que tiene el Banco Nacional, el Banco Popular y el Banco Costa Rica permitirían muchas cosas de esas. Eso es fundamental. Esos son factores que hay que tomar en cuenta. Y la otra, darle oportunidad a la mujer y al hombre para que monten empresas. No es un tema solo de género, sino que muchas mujeres son las que llevan su cuestión.
Yo veo que doña Nidia me está parando y entonces con mucho gusto le doy la palabra a doña Nidia. El audio, doña Nidia. Tiene el audio abierto, doña Nidia. Perdón, cerrado. Perdón. Ahora sí. Gracias, Gerardito. ¿Cómo es que se llama? Que verdaderamente el detallista tenga acceso a la banca de desarrollo, porque todo el mundo sabe que eso fue cuento, cuento y cuento. Le digo solo un dato. Yo tenía un banco, un préstamo muy grande. Cuando a mí me dieron más tiempo, yo dije, no, no me sirve. Y no pude devolver toda la plata porque me pusieron más de un enredo para devolverla. Se me aumentó el préstamo y yo no estoy para que se aumente el préstamo, yo estoy para poder salir. Si yo no tengo problemas, no tengo por qué pedir. Que tengo que medir lo que gasto al mes y cómo manejo las diferentes cosas, sí. Pero evidentemente en ese punto pareciera que a veces no hay esa claridad de parte de algunos que ejercen la autoridad y además prestan a cosas que no son. Vean que a usted le llega un montón de anuncios de cosas, compre. Yo le digo, Consumo, ¿qué necesitamos consumo. comprar? Si consumo sin sentido, es que si usted compra un buen televisor porque le hace falta, pero ya tiene 4, ¿para qué va a tener 5? Si usted tiene que mejorar la cocina, la mejora, eso yo no estoy en contra, pero hay que orientar el consumo al futuro para que tanto se dé. Y la otra parte, yo creo que hay que mejorar la legislación para fortalecer la pequeña y mediana empresa, que sigue siendo, y fortalecer y exigir que el Ministerio de MEI no solo sea discurso, sea más realidad en el cumplimiento de objetivos para todo el sector empresarial y social. Adelante, Melissa, ¿qué consulta o comentario tenemos? Gracias, Mariano. Don Juan Pablo Morera dice, buenas tardes. Con respecto al plan económico para disminuir el gasto público, por ejemplo, salarios abusivos del sector, ¿cuál de los dos candidatos podría hacer algo por parar la bola de nieve y es posible hacerlo de manera legal? No soy abogado, pero le voy a decir una cosa. Lo que está en convenciones cuesta mucho eliminarlo, salvo que sean prebendas muy grandes. De hecho, Recope, Jadeva, el ICE, las universidades, la Sala Constitucional decidió cosas que hubo que eliminarlas. Ahora, ¿qué tipo de empleo público queremos tener? El que es, digamos, de base debería tener un cierto nivel, pero si queremos tener una SUGEP de alto nivel, un SUPEN, debemos pensar que esa gente en el mercado gana mucho. Y hay que ver cómo se hace. Yo sé que eso no gusta decirlo, pero vos tenés que, si eres un doctor, un máster o un PhD, eso te cuesta. Pero hay puestos que a veces hay gente sobrevalorada en los puestos, todo eso hay que medirlo. Y se puede hacer estudio de puestos, se puede reclasificar, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que hay una cosa importante, el gobierno tiene ahora una bola de nieve. La reforma fiscal paró los salarios por mucho tiempo en el sector público, pero creo que eso, algún momento va a haber otra vez discusión sobre eso en los próximos años. Ahora, ¿qué es lo que hay que pensar? Que algunas instituciones tienen que reducirse de tamaño posiblemente, pero no todas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si usted me pregunta, ¿el MEP va a reducir gente? No. Lo que hay que hacer en el MEP es recolocar a la gente y además de eso, tener un sistema de pago moderno y todo lo demás. ¿Qué es eso? Que hay un montón de gente muerta que todavía recibe salario. ¿Cómo es posible eso? Eso no es posible. El mejorar, por ejemplo, los controles aduaneros, tener controles aduaneros buenos. Bueno, eso es tener más equipo. Hay una parte que no es solamente quitar salarios, sino tecnología de primera, de punta. Porque a veces tenemos una tecnología tan mala. Yo no voy a decir el banco porque no diga que yo critico ese banco, lo aprecio. En diciembre nos dejó 3 días fuera. Si ya se sabe que en diciembre hay cosas. Y vean ustedes que son empresarios y uno que es también, a veces tiene actividades empresariales o bien, uno lo ve como simple consumidor. Cuando uno tiene que ir al banco y el cajero no tiene plata. ¿Cómo es posible que no tenga una medición estadística exacta de cuánto es el dinero que hace falta en el cajero, a qué horas y cómo manejarlo? Para eso hay todo lo que se llama teoría de las colas en estadística. Es que esa parte ya está inventada, pero no estamos trabajando técnicamente adecuadamente muchas cosas del sector público. Todavía hay gente que trabaja manualmente o sus computadoras, perdonen, son computadoras muy sencillas, casi de juguete, que ni el niño de 5 años puede, ya usa. Eso requiere una parte. Los salarios sí, hay que pensarlos, pero hay que pensar en la otra parte. Le pongo casos que yo no haría personalmente, si usted me permite, se me puede molestar. Yo no le quitaría la pensión al presidente. Cuando uno sale presidente, no creo que nadie lo quiera contratar, salvo que tenga intereses de cierto tipo, de los que hablamos hace un rato, de intereses ligados.
Si no, no tienen trabajo uno. ¿Por qué? Porque los presidentes de toda parte del mundo salen, es uno. No son los vicepresidentes, es el presidente el que no va a tener para que no haya. Si usted sabe que el 8 de mayo tiene que ir a buscar trabajo. Entonces, hay cosas que sí, que no. Digo esto, lo pongo estas palabras técnicamente. Revisemos escalas salariales, revisemos tamaños, revisemos profesiones, hagamos estudios de mercado para ver qué tenemos que cambiar y qué no tenemos que cambiar. Eso hay que hacerlo fuertemente, por supuesto, y no tengo ninguna duda. Y agrego, también hay que pensar que los empleos que van a surgir en el sector público tienen que ser de índole muy altamente técnico. Ojalá la gente, ni con la licenciatura en un futuro, con maestrías y doctorados, porque el país tiene que entrar en el largo proceso de la OCDE. Y pongo a los educadores, ¿cómo eso trasladarlos? A veces viven en Heredia y los mandan a Puerto Jiménez, y el de Puerto Jiménez lo mandan a Siquirres. No, eso tiene que acabarse. Eso es tecnificar el Ministerio de Educación, que es uno de los más importantes del país. Para todos, un dato. Tiene 85,000 empleados a 90,000, pero son más, son 100 y pico, porque hay gente que trabaja 1 hora, 3 horas, 5 horas. Entonces hay que tener un sistema moderno para poder tener esas plataformas tecnológicas. ¿Qué es eso que a un trabajador no le llega? Que el trabajador cuando no le llega se va a buscar, porque en su casa no hay que comer, o ha pedido tantos préstamos en la familia, o a los prestamistas que no lo dejan. Entonces, es un problema que hay que hacer para modernizar la gestión pública de alto nivel y tecnificarla como los países desarrollados. Y ahí, a partir de eso, comenzamos a ver. Además, poner límites a horas extras. Eso también hay que hacerlo. Yo no estoy en ninguna cosa. Pero si hay un trabajo que se fue el agua a tal hora y se quebró el tubo, madre, se quebró a tal altura, hay que hacerlo porque si no, no sale el agua. Entonces, todo eso hay que medirlo. Y hay que ver qué instituciones se pueden fusionar en un estudio adecuado y oportuno. Son medidas todas que se pueden hacer. Y señala una que no se toma en cuenta. A veces dice reducir, pero ¿por qué no mejorar la eficiencia y la eficacia? Que muchas instituciones no tienen eso. Y ustedes lo saben. Sí. O uno va a escuelas o a centros de salud. Depende de quién lo maneja. Hay escuelas que dan gusto, limpias, arregladas, hasta el mantenimiento lo hacen los vecinos. Y hay otras que usted llega y la escuela se está cayendo. Casi no hay pupitres buenos. O no sé si han ido a Valles. Hay Valles que uno sí va. Hay otros Valles que uno dice, esto es un castigo. Entonces, todo eso hay que pensarlo en la calidad de la gestión pública, en la calidad del servicio público. Pero sí estoy de acuerdo que hay que hacer cambios. Melissa, ¿hay otra pregunta, otra consulta? Correcto, sí. Nuevamente, don Eric Vargas le hace la consulta a don Carlos. Dice, ¿cómo puede la Cámara acercarse a la Asamblea a mejorar leyes para las empresas micro y pequeñas y quitarle amarras? Bueno, usted me está pidiendo un consejo, ya es una consultoría, pero lo voy a decir en palabras muy de ese tipo. No nos cobre, don Carlos. No, porque eso se cobra caro. Y no puedo cobrar porque ahora cuando me pensione, tal vez sí. Muy fácil, hay que tener claros los perfiles de qué se puede hablar con los diferentes diputados y hablarle a todas las fracciones. A veces consiguen una cosa. Yo estaba metido en una ley X. Y voy a contar el caso. Nosotros fuimos a hablar a Villalta, que nos quitara 2 artículos que nos tenía él y otro diputado que tenía otro artículo por allá. Fuimos a hablar y Villalta nos escuchó media hora. Dijo, ahora en la sesión plenaria se los quito. Porque ya entendí cómo es la cosa en el área rural. Y los quitó y cambió la ley. Y él tenía que votar afirmativamente en la comisión. Hay que saber quiénes son varias cosas. Uno, tener perfiles de quiénes son los diputados y diputadas. Segundo, saber quiénes son los que tienen poder. Por ejemplo, saber quién es el presidente de la Asamblea, quién es el secretario o secretaria. Tener claro también quiénes presiden la comisión, quiénes son los líderes de debate en cada comisión. Y no en todas las comisiones nos va a interesar. Si usted me pregunta, una comisión de relaciones exteriores, salvo que tenga algo que ver con el comercio, yo no perdería tanto porque son de otro nivel, más de estrategia global del país. Pero hay temas que usted tiene que pensar en 4 o 5 comisiones, hacendarios, la que tenga que ver con agropecuarios, la que tenga que ver con economía y alguna que tenga que ver con procesos determinados. Y la otra parte, hacer lobby con diputados de alta sensibilidad para presentar proyectos. Porque la otra cosa que se da muchas veces es que un diputado logra ponerse de acuerdo todos de la provincia y sacan un proyecto. Vean el caso de la Zona Económica Especial de Cartago. Casi todos se pusieron de acuerdo de diferentes tendencias en su momento para sacarlo adelante. Y nadie se puso a discutir si era rojo, verde, amarillo. Todo lo hicieron algunas veces. Y vea que eso se ha hecho y se logra leyes especiales. Lo que no hay que propiciar son leyes atípicas, que es otra cosa totalmente distinta. Y la otra parte,
tengan un mapeo no solamente de eso, sino de qué instituciones y quiénes son los jerarcas en las principales instituciones. Hay que trabajar más técnicamente. Hay que hacer un esfuerzo por depurar esas listas. Y cuando, como dicen, un comerciante le habla hasta un muerto. Y si hay que hablar con el muerto, usted me entiende, se le habla. Y a veces ustedes consiguen que un ministro o el ministro de la presidencia, por ejemplo, o dos ministros metan un cambio a tales artículos. ¿Y quiénes son los asesores más importantes de esas figuras? Hay que saber participar en la vida política. Aquí una cosa para todo, gráfica, la política no solamente es elecciones. Yo se lo digo a los estudiantes, eso es muy cándido. La vida política se define todos los días, hasta en un proyecto de la Asamblea Legislativa, o si usted logra que el ministro de Seguridad les ponga dinero, o a veces el ministro de Seguridad está presionado por el ministro de Hacienda, usted va donde el presidente o va donde el ministro y le pide que le ayude, y le ayuda. Yo he visto presidentes que cuando uno hace lobby, lo escucha y toma en cuenta cosas. Lo he visto en diferentes gobiernos y lo he visto en diferentes situaciones. Entonces, eso es un esfuerzo. Y la otra parte, que ya me piden, bueno, eso que están haciendo hoy, de invitar a gente como a mí, yo sé que invitan a otra gente, hay que hacer mercadeo de lo que se hace. Y los fines sociales que ustedes compren para una parte importante de la población. Eso también hay que señalarlo. No es simplemente que es un comerciante que tiene el comercio para sí solo, sino que tiene 4, 5, 20, 15 empleados, 8, trabaja una parte de la familia, o a veces trabaja en tal día tal cosa. Eso también hay que mercadearlo para que los diputados tengan elementos. Y la otra parte, hay que estar metido en redes digitales como elemento nuevo y novedoso. El poder ponerle a un diputado un mensaje en Instagram, ponerle un mensaje en Facebook, o a veces puede escribirse. Yo tengo con 6 o 7 diputados que yo no le pedí un favor mío, sino le decía lo que pensaba de ciertos temas y nos escribíamos. Eso es normal y corriente, no tiene nada malo. Yo eso es cuando veo que alguien saca que hablaron, de sí hablar. Si se hablan bien de un sector que es importante, no tiene ningún problema. Antiético es que yo le diga, mire, si me ayudas, venite a tal actividad, venite a tal otra cosa, eso es antiético. Eso sí es corrupción. Pero hablar es parte de la democracia, de parte de todos los grupos sociales. Adelante, Melissa. No, Mariano, no tenemos más consultas. Bueno, perfecto. Bueno, don Carlos, nosotros vamos aquí a ponerle punto final. Ya usted nos ha hecho las recomendaciones. ¿Considera, don Carlos, ya quizás finalmente que los costarricenses tienen buenas opciones para escoger un presidente el 3 de abril, pensando en todo lo que se ha hablado aquí? Voy a contestar como una vez contestó don Florentino Castro, el rey del café. Si uno pensara que todo lo que se dice es malo de un candidato, mejor no vota. Pero si uno ve las virtudes, tendrá muchas capacidades. Y voy a salirme y voy a hacer un ejemplo histórico. Muchos en su época gozaban porque decía, ¿qué va a hacer don Chico Orlis como presidente? El presidente que puso moderno la parte de casas, que logró hacer muchas cosas. Y después dijeron, un profesor Trejo Fernández, un profesor del Lunar no va a hacer nada. Y fue la época de más crecimiento económico de Costa Rica. Hay que darle oportunidad a la gente y que demuestre. Pero también en esta época diferente hay que pedirle más responsabilidades y que den cuentas a la ciudadanía y a los grupos sociales. Eso es parte de los nuevos quehaceres de la democracia en el siglo XXI. Y le agrego que don Abel Pacheco, que también la gente ha hablado mucho, como habló de don Chico o habló de don José Joaquín Trejos, fue el único que logró hacer de 3 vías la autopista o la carretera Alajuela. Tanto tiempo, y él no pudo terminar el puente famoso de la Platina, y no pudieron los gobiernos que siguieron arreglar un puente, mientras que él hizo las 6 vías de ahí hasta Alajuela. Así que entonces no hay que despreciar ni menospreciar a nadie. Como dice usted, veamos virtudes. Veamos virtudes y les pongo un ejemplo. Si usted analiza a don Alfredo González, que todos pensaron, lo derrocaron, pero fue un presidente que pensó en el futuro de Costa Rica y dejó cosas para el futuro. Entonces hay que pensar en eso. O cuando uno ve a León Cortés, que lo puede criticar en la parte democrática, pero en la parte de infraestructura, uno dice, cómo se hizo cosas en el país entre el 35, 36 y 40. Lo que llevó Calderón a hacer, con respeto, fue a terminar las obras de León Cortés, aunque fueran diferentes. ¿Por qué? Porque escuelas, unidades sanitarias, centros de tal, poner a los volcanes, pongo ahí en Heredia. Solo pensemos que en su momento hizo todo lo que iba para arriba, al monte de la Hoja y todo lo demás. Y hicieron caminos en toda la parte del país asfaltados. Como vos dijiste, no hace falta tanto tiempo para hacer lo que se necesita hacer en un país.
Don León Cortés, carretera de concreto de Carrizal al Volcán Poás, de Claro, concreto en 1936. sí, y le voy a contar una muy rápido para también esto. León Cortés traía cemento de Europa, lo que nadie sabe. Las bodegas que hay en Punta Arenas fueron hechas con el cemento que hoy día se dice que es nuevo. No, ese cemento se traía de Alemania y de España y de Venezuela ya desde los años 30, porque tengo familia que trabajó en esas obras. Y entonces lo único que hacían los trabajadores de esa época, sabían que tenían 4 minutos apenas que llegue el concreto al agua o al mar para darle vuelta y hacer la cuestión. Todo lo tenían medido en épocas más rudimentarias para hacer cosas. Pues don Carlos, muchas gracias. Ha sido un placer, ha sido realmente un reencuentro con la academia, con el pensamiento que en este país escasea en mucho. Y nosotros a todos ustedes les indicamos que nosotros conseguimos mucha información en el boletín El Detallista procedente de la Universidad Nacional de don Carlos Carranza y personas, compañeros de él, que hacen análisis económico. Y don Carlos, cuéntenos, tal vez ya no nos queremos como ir, ¿verdad? Cuando algo está muy bueno, no lo queremos soltar. ¿Cuándo van a tener ustedes esa información disponible para los electores que usted mencionaba, que están a punto de sacar para tener uno un poquito más de elementos de decisión? Me comprometo los próximos 10 días sacaré un resumen de los programas, igual que el Estado de la Nación, pero más amplio en el sector empresarial y en el sector social. Lo podemos hablar y yo te enviaría los contactos correspondientes. Perfecto, y nosotros haríamos la divulgación correspondiente, sí, que es muy importante. Doña Nidia, usted está ahí muerta de risa y no sé si es que quiere que sigamos con don Carlos o quiere que hablemos de su tema. Abra el micrófono, doña Nidia, lo tiene cerrado. Doña Nidia, abra el micrófono, tiene, ok, ya, ahora ya. sí. Perdón, está tan interesante. Esta charla de hoy ha sido de reflexión, nos ha puesto a pensar verdaderamente, a reflexionar sobre puntos estratégicos muy, muy, muy buenos. Y bueno, muchas gracias, don Carlos. Y yo espero esa información. Con mucho gusto. Doña Nidia, bueno, y de todo ese aprendizaje, ¿qué nos sirve para la Comisión de Desarrollo Sostenible? Donde estamos precisamente planteando una estrategia que la Cámara la ha tenido, pero tal vez nunca ha sido tan visibilizada, como es buscar alianzas con el sector privado, con el sector público. Adelante. Es más, don Carlos nos ha dado la visión de que hay que hablar con diputados. Es decir, vamos a hacer lobby. Hay que plantear cuál es la necesidad que tiene el sector detallista respecto a las necesidades de mercado. Muy bien. Te agregaría ministros y instituciones autónomas fundamentales y a veces hasta con miembros de junta directiva de los bancos. Ay, don Carlos, pero qué difícil es hablar con los bancos porque ellos te dicen una cosa y al final salen con otra. Es como algunos diputados. Tenga la lista de miembros de la junta directiva y verá que el gerente le comenzará a doler la cabeza porque los de la junta directiva le van a comenzar a plantear inquietudes. Nunca se toca las juntas directivas y hay que tocarlas. Y con esto de José María Figueres, sí, de que tienen la carta de renuncia puesta, en caso de que no hagan las cosas que tienen que hacer, por lo menos ojalá ese compromiso se tuviera también con el otro señor, si es que gana don Rodrigo Chávez la presidencia. Bueno, doña Nidia, cuéntenos usted un poquito sobre desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que hemos avanzado ya para finalizar este programa? Tiene menos 2 minutos. Ay. Bueno, hemos avanzado haciendo el primer taller de conocimiento sobre acción climática a nivel de Cámara. Vamos para el jueves, para el segundo taller de trabajo, porque son acciones muy importantes que tenemos que realizar a nivel de Cámara respecto a la responsabilidad que tenemos respecto al cambio climático. Es muy importante que la Cámara se comprometa con acciones posibles, y hablo de la Cámara, no solamente la Cámara como institución, hablo de cada uno de los detallistas
en determinar acciones que signifiquen cambios de mitigación en acciones que beneficien al cambio climático, beneficien al país. ¿Qué más? Y muy importante, también esto va a incidir en el bolsillo de los detallistas. No solamente es algo romántico, sino que es una propuesta que también economiza mucho recurso al país. Es que es parte del proyecto que se tiene a nivel de Cámara. Y señores, los que nos están escuchando, tenemos que tener una visión de cambio. Tenemos que adaptarnos al cambio climático, pero tenemos que minimizar tenemos que minimizar que esos cambios no sean tan grandes. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar algo para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra gente que viene. Tenemos que visualizar un cambio de conciencia para que veamos la realidad en la que nos enfrentamos respecto a la acción climática, al cambio climático que en este momento hay en el mundo entero. Y ya hay una ruta de trabajo, doña Nidia, que comienza con la capacitación, que son esos talleres. ¿Qué importancia tiene que participen los detallistas en esos procesos de capacitación? Es importantísimo, por eso dije, este no es un proyecto de la Cámara como institución, es un proyecto que cada uno de los detallistas debe de concientizar, tiene que responsabilizarse, tiene que comprometerse, porque en realidad este es una acción que tiene que marcar un antes y un después. Doña Nidia, y hay ya también una ruta definida de trabajo. Realmente no se está hablando paja, se está actuando. ¿Es así? Eso es lo importante, que ya tenemos un equipo que es más, las gestiones que estamos haciendo a través de la GIS, que tiene un equipo de trabajo ya dándonos, digamos, los lineamientos, que es cierto, eso yo sé que todos los detallistas lo tienen, pero nos está marcando la ruta, que es muy importante de qué acciones se deben hacer, cómo se deben hacer, quiénes son los responsables y cómo lo lograremos. Porque tenemos que ser líderes en cambio, en cambios de promover acciones. Y eso tiene que ver con energía, tiene que ver con el manejo de residuos, tiene que ver con la conciencia que aportemos de aquí en adelante, ya sea en nuestros negocios, liderazgo a nivel de comunidad. Vea, señores y señoras, esto es serio y vamos en serio a trabajar por no solamente el detallista en sí. Vamos a trabajar para darle una visión diferente de lo que representa el sector detallista a la comunidad del país. Bueno, y un poquito ampliando lo que dice doña Nidia, entre otras cosas, por ejemplo, se trata de bajar el consumo eléctrico en los negocios detallistas, en los sistemas de refrigeración, economizar en la iluminación, también tener un manejo adecuado de los residuos que se están procesando y de esa manera el detallista sea un ejemplo en su comunidad de cómo la gente, los clientes podrían también sumarse a todo esto. Y algo más también, que es la posibilidad de la autogeneración, de la autosuficiencia en el tema de producción eléctrica a través de paneles solares u otras alternativas que puede ser también la energía eólica según la zona donde se esté. Así que, doña Nidia, este programa, este proyecto es muy ambicioso en realidad. Vea, Dios quisiera, y yo lo digo de corazón, Dios quisiera que los detallistas asuman, tengan una actitud que
una actitud responsable de ser generadores y líderes en sus negocios de este cambio que tiene que darse. Muy bien, doña Nidia, ¿algún elemento más que usted quisiera agregar? Bueno, únicamente esperarlos para el siguiente taller, los que están apuntados y los demás que nos sigan en las redes sociales y que nos sigan en el boletín, porque esto es de compromiso y es un compromiso a realizarse hoy. Muy bien, doña Nidia, muchas gracias. Acoto yo que ustedes tienen a la vicepresidenta de la Cámara de Detallistas, doña Nidia Estudar, la coordinadora de esta Comisión de Ambiente, una persona de 70 años que está más joven que muchos compañeros que tal vez tienen 20 o 30 años y que tiene muy claro lo que se requiere hacer en la Cámara. Así que con ese entusiasmo que doña Nidia acaba de plantear este proyecto, también nosotros nos sumamos con entusiasmo y con fuerza porque a todo esto hay que ponerle pasión. Don Gerardo, hoy se nos extendió el programa, pero yo no sé, usted es el que manda, si quiere nos despide ya. No, señor Mariano, para nada, se extendió, siempre he dicho, cuando se pone, y lo menciona doña Nidia también, cuando se ponen así tan interesantes y tan bonitos, y uno se entusiasma nomás todavía, pues no importa que se alargue, de todas formas, el Zoom lo pagamos al mes y es definitivamente, es muy barato, es una de las cosas baratas que tenemos aquí. Doña Nidia, por ahí en Facebook aparece cada rato un refrancito que si mal no me acuerdo es de Clint Eastwood, que dice, ahí dice que algunas personas dicen dejemos un mejor planeta para nuestros hijos, y él dice que no, que más bien dejemos unos mejores hijos para nuestro planeta. Así es que eso es parte del cambio que se está dando. Don Carlos, de verdad que, le repito, como lo mencioné ahorita, la participación suya pues nos ha dejado un panorama mucho más amplio, nos ha abierto los ojos en bastante respecto a la posición que debe tomar la Cámara aquí en adelante con este nuevo gobierno. Tenemos que ser un poco más, conocer un poquito más de política, meternos un poquito más de política, andar metidos ahí un poquito en la asamblea y en todas esas instituciones que usted nos menciona para, como decimos aquí en el idioma nuestro, para cacarear más las cosas de nosotros, nuestras necesidades y para que nos permitan trabajar cada día mejor y estar con nuestras familias y la economía para el país pues en mejores condiciones. Esta charla de hoy, como dice Mariano, se los alargó, pero vale, realmente vale. Y yo sé que los compañeros detallistas que han estado conectados y luego esto va a seguir dando vueltas ahí en el canal de YouTube y toda la cuestión, pues va a traer muy buenos réditos y nos van a pedir más, que nos metamos más de fondo en esto y que sigamos trabajando. Así es que nuevamente le agradezco su participación, que haya sacado su tiempo. Sabemos que es un tiempo sumamente valioso, es una persona sumamente ocupada y por eso es que esto que usted hizo con nosotros hoy es de mucho valor. No para nosotros como junta directiva de la Cámara, sino para todo el comercio detallista en general del país. Nuevamente, muchísimas gracias, amigos detallistas, a ustedes también que estuvieron, y para todos, que Dios me los siga bendiciendo. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Recuerden, nos vemos en 2 semanas. Vamos a seguir con el tema electoral y vamos a seguir con el tema ambiental en nuestro próximo Café Detallista, Dios mediante, dentro de 15 días. Así que muchas gracias. Dios los bendiga y hasta pronto.